Saludos a esta su clase de Sistema de Controles Automáticos de la Universidad Tecnológica Santiago UTESA, de la materia IEL 900, Grupo 001. Un servidor, Jordi Almanzar, matrícula 1170246, de este primer ciclo de este 2021. Estaremos viendo el segundo ejemplo de modelado de circuitos eléctricos. Es el siguiente. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos este diagrama de circuito eléctrico. Tenemos resistencia, tenemos bobina, tenemos un capacitor, tenemos nuestra entrada, tenemos nuestra salida. Lo primero que hacemos es buscar las ecuaciones, como vimos en el video anterior. Tenemos que voltaje de entrada con relación a T, recuerden el tiempo, va a ser igual a VR aquí, más BL de la bobina, más BC, el voltaje del capacitor. Entonces esto lo resume en la ley de Kirchhoff. Recuérdense que en la ley de Kirchhoff, que no, dependiendo las mallas de los circuitos, vamos a trabajar en la clase de electricidad. Seguimos buscando nuestras ecuaciones y tenemos que el voltaje de salida, aquí nos dice que el voltaje del capacitor, solamente compagina esa parte con relación a T, claro, con el tiempo. Entonces aquí vemos las fórmulas que ya vimos ahorita. La única diferente que tenemos es la fórmula de voltaje en la bobina, que es L por la derivada de I de la corriente por relación del tiempo de T. Entonces, lo mismo de ahorita, sustituimos en la primera y en la segunda. Tenemos que el voltaje de entrada va a ser igual a RI por T. ¿Por qué? Porque nos dice el voltaje en la resistencia, pero el voltaje en la resistencia es R por I con relación a T, y así sucesivamente vamos a sustituir cada uno. Luego, primero la resistencia, luego la bobina y luego el capacitor. Y luego hacemos lo mismo en la ecuación del voltaje de salida. Vemos como solamente tiene con relación con el capacitor, vemos que solo ponemos la fórmula del capacitor, 1 sobre C, la integral de la corriente por T de T. Entonces aquí aplicamos transformada de Laplace. Entonces luego de que aplicamos transformada de Laplace, nos queda en el voltaje de entrada, recuerden que cambiamos a T por S, que va a ser igual a RI por S más aquí L por SI por S, más aquí ya estamos trabajando con el capacitor, la integral, que va a ser igual a 1 sobre CS por I por S, que va a ser igual a I por S, esa es como nuestra constante de cada transformada, por R más LS más 1 sobre C sobre S. Entonces en el voltaje de salida tenemos que el voltaje de salida por S es igual a 1 sobre CS por I por S. Entonces despejamos y sustituimos. Recuerden que despejamos un IS en una de las ecuaciones y luego lo sustituimos en las restantes. Aquí sustituimos a IS, que va a ser igual a CS por BS por S. Entonces aquí ya lo sustituimos, que es esta parte de aquí. Vean aquí donde la tenemos sustituida. Entonces luego aplicamos por R más LS más 1 sobre CS, que va a ser igual a nuestro voltaje de entrada, a nuestra fórmula, que está por aquí ya multiplicada. Aquí. Entonces, esto nos va a dar como resultado que la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada va a ser igual a 1. Recuérdense que el 1 que nos queda como denominador, que no se pone por ser unitario, nos queda LC por S al cuadrado más RCS más 1, esta parte de aquí, ya luego de multiplicar toda esta parte de aquí, porque R por CS nos queda ahí, y LS multiplicado por esto nos queda esa S por esta S, nos queda S cuadrado, y esa con esa se elimina y nos queda 1. Bien,
Por eso es la explicación de este resultado. Gracias.